Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas del Derecho de Cada Día. Nos volvemos a encontrar bajo esta modalidad de Zoom. Y hoy día tenemos, digamos, invitados, pero que son panelistas estables de nuestro programa, para tratar dos temas que son de gran importancia y aplicación práctica en la vida de las personas. Uno que dice relación con el estudio de títulos y otro que dice relación con los reglamentos de copropiedad. Así que bienvenidos a una nueva edición del Derecho Cada Día y aprovecho de saludar a nuestros invitados panelistas, el abogado Ananías González y el licenciado don Gustavo Adolfo Alvarado. ¿Cómo están, amigos? Hola Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Gustavo? ¿Cómo están los oyentes? Como siempre, un agrado estar con ustedes, compartir momentos radiales. Aquí una época un poco convulsionada, tanto por lo que es pandemia, lo que es fin de año, pero como siempre encantado de estar participando en este programa, así que esperamos que sea, como siempre, un espacio de aprendizaje, ¿cierto?, del derecho. Así que Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Claudio, Ananías, nuestros auditores. Bueno, efectivamente, como dice Claudio, me siento ya casi un panelista. Así que Marco Antonio es probable que va a comenzar a tiritar su lugar de locutor, ¿eh? Así que, bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente y esperemos contribuir con un granito de arena en temas tan importantes y además cotidianos como es lo que vamos a conversar el día de hoy. Antes de entrar con nuestros temas de hoy día, ¿cómo les fue con su Navidad? ¿Mantuvieron la distancia social? ¿No se trasladaron a una segunda vivienda? ¿Cómo estuvo eso? Bueno, en mi caso, bastante tranquilo. La Navidad yo la esperé en mi casa, con mi familia, así que bien tranquilo, ¿no? Yo me he portado bastante bien, hay un poquito de susto también con lo que se viene y con la nueva cepa, así que creo que hay que andar con mucho cuidado. Sí, bueno, por mi parte también fue una bonita Navidad, diferente, entre paréntesis, porque les cuento a los auditores que hace una semana y media nació mi primer hijo. Entonces esta Navidad fue un regalo especial y lo pasamos en casa con mi novia María Concepción. Y sí, nos hemos cuidado desde marzo, desde el mes de marzo de este año, que nosotros estamos en la casa cuidándonos responsablemente, porque pucha, eso es lo que ha faltado nomás de otras personas, ¿no? Responsabilidad, cuidado, bueno. Sí, efectivamente, y qué bueno que usted, yo también lo hice, fue una Navidad responsable, llamémoslo así, reunido en familia, tranquila, sin grandes desplazamientos, sin grandes aglomeraciones de personas, etcétera. Y de alguna manera, y ahí es donde radica el problema, que más que en la fiesta propiamente tal, la celebración de la Navidad, fueron las compras, las aglomeraciones en mall, en tiendas comerciales, en el centro, y hoy día, y en enero, yo creo vamos a sufrir las consecuencias de ese gran desplazamiento y convivencia de personas a nivel país, pues, sobre todo, y en Santiago particularmente. No sé qué opinan ustedes. Sí, estoy de acuerdo. Sí, absolutamente. Creo que desde el momento que le perdimos un poco el respeto a este virus, Sí. El tema creo que se ha ido desbandando y, como dices tú, es bastante impactante ver las aglomeraciones de personas, ¿cierto?, en los centros comerciales, en las calles. Uno entiende, ¿cierto?, la ansiedad de salir, de la festividad, pero creo que nos desbandamos. Creo que la idiosincrasia en esta pasada nos está fallando. Sí, así que a cuidarse, queridos amigos auditores, a cuidarse a nuestro máster Miguel, que no lo habíamos saludado, así que a cuidarse, don Miguel, no esté haciendo fiestas clandestinas, pues. No, son fiestas autorizadas. Oyendo llorar a San Carlos, pues. Claro. Claro, no, ahí tiene que invitarme a Marco Antonio. Veo que se le arranca el torneo, ¿eh? Se le va de las manos, ¿eh? Sí, No, señor, no, señor, es para que los demás se confíen. Bueno, siendo este paréntesis que era necesario para de alguna manera contextualizar este programa y en la situación en que está nuestro país y el mundo en general, vamos ahora de lleno a los temas que nos ocupan hoy día. Y en ese sentido, yo diría que dentro de
digamos, inversiones importantes que una persona realiza en su vida, quizás la más importante, es la compra de una casa, de un departamento, en general de una vivienda, del lugar donde uno se va a desarrollar, donde van a crecer sus hijos, etc. Y dentro de ese contexto y de esa importancia surge el primer tema de nuestro programa radial de hoy, que es el estudio de títulos. Y para eso tenemos una especialista, y Gustavo también con su experiencia que está adquiriendo, para comentarnos las particularidades, la importancia que tiene un estudio de títulos. Y en ese sentido, la primera pregunta que todos se hacen, porque todos hemos escuchado estudio de títulos como una frase, como una palabra, como un concepto, como una institución, pero queremos saber que el especialista Ananías nos explique qué es un estudio de títulos, para qué sirve. Gracias, Claudio. Bueno, tal y como tú dices, la adquisición, ¿cierto? La compra o la venta de un bien raíz, de un bien inmueble, es una de las decisiones, yo diría, más importantes que tenemos nosotros como personas. Y en ese sentido, cobra mucha importancia el estudio de títulos, que viene siendo el análisis de los antecedentes de la propiedad. Y cuando digo análisis de los antecedentes me refiero no solo, porque mucha gente entiende eso, a la compraventa anterior del inmueble, a la inscripción de el registro de propiedad de raíces, sino también antecedentes urbanísticos, antecedentes de construcción de la propiedad, antecedentes vinculados con las deudas que puede tener este inmueble, porque recordamos que cuando uno adquiere una propiedad, uno puede adquirirla con deudas o incluso con algunos vicios que puede tener esta propiedad. Y es importante que el comprador tome conocimiento desde antes de cuál es la realidad jurídica de ese inmueble. ¿Por qué yo preciso esto? Porque en general las personas entienden que el estudio de títulos es simplemente revisar la declaración de dominio con vigencia, esto es, yo diría que una suerte como de certificado o acta, ¿cierto?, de nacimiento o de vigencia de la propiedad, y con suerte un certificado de gravamen y provisiones, ambos documentos que como bien saben ustedes, ¿cierto?, y les comentamos, les explicamos a nuestros auditores, emite el Consejo de Bienes Raíces. Y con esos dos documentos la gente se relaja. Pero hay mucho más, porque una propiedad puede tener una deuda de impuestos internos, una propiedad puede tener una deuda de gastos comunes si es una unidad emplazada dentro de un régimen de copropiedad, una propiedad puede tener una hipoteca, una propiedad puede estar afectada a certidumbre, o sea, una serie de instituciones que existen en el derecho y que están vinculadas con el ámbito inmobiliario, y en particular con la propiedad. Entonces, de ahí la importancia capital, cualquiera sea el valor de una propiedad, de que se haga un estudio de títulos. ¿Para qué? Para que el comprador o para que el futuro comprador entienda y conozca la realidad de este inmueble y en base a esa realidad, en base a ese informe, tome una decisión informada, valga la redundancia, y decida seguir o no adelante con la operación de compraventa de esta unidad. Vale decir, o sea, para simplificar a nuestros auditores, al realizar un estudio de títulos, estamos como estudiando la historia de esta propiedad, la historia de este bien raíz. Exacto. Correcto. Exacto. Y ojo, la historia, insisto, desde diferentes puntos de vista. La historia ante el Consejo de Bienes Raíces, la historia ante impuesto interno, la historia ante la municipalidad, la historia ante la ley de copropiedad en el caso de una unidad dentro del contexto de la copropiedad, la historia del inmueble respecto de un eventual gravamen, como puede ser una hipoteca. No, y además incluso, sí, di, por favor. Complementando lo que indica Ananías, que por cierto es muy relevante, contarle a los auditores que no tan solo se analizan estos antecedentes técnicos, documentación, escritura, etcétera, y en distintas instituciones, como indica Ananías, sino también se realiza un estudio de quién es el vendedor, de la persona del vendedor, incluso del comprador, si tiene la facultad o no para comprar, si quien le vendió era o no era dueño, si podía hacerlo, etcétera. O sea, no tan solo desde el punto de vista objetivo del inmueble, sino también se estudia respecto del vendedor
del comprador. Y conforme a los años de que abarca este estudio, tenemos un lapso importante de tiempo que Ananías podrá luego indicarlo, pero más o menos son 10 años, por lo tanto pueden haber varias personas naturales que uno debe estudiar, ¿no es así, Ananías? Exacto, esto es un punto importante porque también hay que estudiar, analizar la capacidad de la persona que está vendiendo, por ejemplo. Puede ser una persona, una mujer casada en su conyugal, puede ser una comunidad hereditaria que está vendiendo, o también que está vendiendo puede ser una persona jurídica, y dependiendo de la naturaleza, en este caso del vendedor, van a haber a su vez diferentes temas a analizar. Por tanto, podrán nuestros auditores entender, en base a lo que llevamos recién conversando, que no es un tema para nada simple, es un tema complejo, y en general, y esto es una crítica que yo hago al gremio de los abogados, en general nos hace bastante liviandad en el estudio de títulos. De hecho, Gustavo y Claudio, ustedes podrán concordar conmigo, de que muchos abogados, cuando están recién partiendo, ¿cierto?, en la vía del derecho, ellos dicen, no, yo estoy dedicado a estudio de títulos. Yo como me asusto un poco, porque para hacer un estudio de títulos hay que tener bastante experiencia. Yo no estoy desmereciendo a esos abogados recién egresados, por favor, pero chuta, que es importante, ¿cierto?, la experiencia que uno va adquiriendo en los temas, ¿cierto?, que uno va conociendo, que permite también determinar cosas que quizás no son tan simples a la vista o no están tan claras o tan normadas en alguna ley. Entonces, sí, ahí me surgen a mí, por ejemplo, dudas que es importante aclararle a la gente. Este estudio de título tiene que realizarse cuando uno compra voluntariamente un bien raíz, o también hay que realizarlo cuando uno compra en una subasta, en un remate público, un bien raíz. En cualquier tipo de compra, Claudio, el punto de vista del estudio de título, ya sea la venta voluntaria o forzosa, como tú señalas, implica igual hacer un estudio. Y es más, muchas veces pasa de que en el negocio inmobiliario, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, generalmente, ¿cierto?, hay actos que son previos a la compra-venta, tales como, por ejemplo, la oferta, la aceptación, la promesa de compraventa después de la compraventa. Entonces, en general, claro, el estudio se hace al momento de la compraventa, pero también, incluso para no perder tiempo o para prepararse frente a eventuales riesgos o contingencias, hay que hacer un estudio acotado al momento de la promesa de compraventa. Porque evidentemente, si alguien a mí me está prometiendo vender, lo mínimo que la contraparte, esto es la interesada, o como se dice en derecho, la preferente compradora, debe saber, es uno, si quien quiere vender es o no es el dueño. Y segundo, tener antecedentes de la propiedad. Si existe o no existe, porque la propiedad, claro, puede estar ahí maravillosa, una casa preciosa en la comuna, no sé, de la Florida, pero yo quiero saber si jurídicamente existe. Entonces, viendo tu pregunta, y es un tema bastante recurrente, hay veces, ¿cierto?, en que se adquieren propiedades vía subasta judicial. Y en ese caso, ¿cierto?, si bien existen bases de licitación y existen antecedentes que el juez, ¿cierto?, publica en el caso de la subasta, es obligatorio hacer un estudio de título. Nosotros como oficina tenemos experiencias bastante, por decirlo elegantemente, curiosas respecto de ventas en subastas judiciales, en los cuales, ¿cierto?, no se ha realizado un estudio de títulos acabado, y eso le trae problemas, ¿cierto?, a quien se lo adjudicó en un remate. Y en ese sentido, el llamado o la alerta es que no siempre, ¿cierto?, lo barato es lo mejor, porque muchas veces la gente se ve tentada, ¿cierto?, de participar en estos remates y adquiere propiedades por un valor menor al comercial, por cierto, pero después se dan cuenta de que no hicieron un estudio acabado o las bases de remate no contemplaban ciertas cosas y se encuentran con un, comillas, cacho muy difícil de resolver. Yo recuerdo, una sorpresa. Exacto, yo recuerdo hace tiempo, no sé si tú te acuerdas, Claudio, una persona, un señor joven, me acuerdo, que se había adjudicado una propiedad a un precio casi absurdo. Recordemos a los oyentes, ¿cierto?, que en el caso de los remates, el único que le importa, ¿cierto?, al acreedor es pagar su deuda.
y el remanente era lo mismo. Por tanto, si el acreedor hipotecario, por ejemplo, un banco, la deuda es de 80 y la propiedad vale 200, el banco, cualquier precio que lo venda sobre 80 es el negocio. Esto es un caso más parecido, en la cual se había adjudicado un remate, un departamento, dentro de un departamento que es una unidad emplazada en una copropiedad inmobiliaria. Feliz, me acuerdo, el cliente que se adjudicó esta unidad, y se va a instalar, ¿cierto?, al departamento, y al día 2 le llega un aviso de cobro de gastos comunes y debía millones de pesos de gastos comunes. Millones. Entonces, al final del día, si le sumaba y restaba, y sumaba lo que había rematado, el precio del remate, más la deuda de gastos comunes, era casi igual a haberlo comprado comercialmente hablando. Por fuera un remate, digamos. Y así hay mucha. Yo creo que en gastos comunes pasa bastante. En el resto de los temas no tanto, porque me refiero a deuda. Porque, por ejemplo, en el caso de las contribuciones está más normado, y en general es de público conocimiento de los auditores, de la sociedad en general, de que hay que revisar eso. El tema de gastos comunes sigue siendo una bolsa de gato, totalmente. Entonces, en ese Gustavo, sentido, ¿tú querías aportar algo? Claro, sí, claro. Ananías ha puesto un ejemplo que entre comillas no es tan malo, ¿no? Porque de una u otra forma la persona adquirió una propiedad y, bueno, va a tener que pagar una deuda porque adquirió con una deuda, pero de una u otra forma adquirió la propiedad para sí. Hay peores casos en que nosotros hemos visto en la oficina clientes que han comprado un inmueble, naturalmente sin realizar un estudio de título, y han descubierto lamentablemente que han comprado nada, digamos, que el inmueble que compraron en definitiva fueron víctimas de una estafa, de un fraude, y esas son el peor escenario que una persona se puede encontrar justamente por no realizar este estudio de título, que en definitiva es la única herramienta que te permite asegurar una inversión tan importante como la compra de un inmueble. Y podría darse la situación, por ejemplo, que uno comprara una propiedad y en realidad esa propiedad estuviera habitada por un tercero y después no pudiera ocuparla. Naturalmente que sí. Pasa mucho. Pasa mucho, y es algo que es tan obvio de verificar, por cierto, la gente lo deja pasar, y de ahí la importancia, por ejemplo, cuando se hace el estudio de título, y sobre todo la compraventa, hablando, se coloca, la propiedad se encuentra libre de ocupantes. ¿Claro? Y ojo, y también hay casos peores, y ahí es un poco, me voy a tomar lo que decía Gustavo. El estudio de títulos tampoco te va a garantizar al 100% que la propiedad se encuentre o tenga una buena historia, por eso de alguna forma. Porque puede ser el caso también que exista, por ejemplo, una doble inscripción. Y una recién se va a enterar al momento de ir a inscribir la compraventa, ¿cierto? O el que hace el título al conservador. Y eso pasa bastante. Pasa mucho. Y en verdad, solucionar eso da lugar a un juicio. Por tanto, yo diría que lo que hace el estudio de títulos es minimizar el riesgo lo máximo posible en base a los antecedentes que se tienen a la vista. Que también seamos súper honestos. Tampoco garantiza en un 100% que después no haya problema. Claro, y de hecho, es más, cuando uno hace el informe de título, el estudio, uno dice, en base a lo que se tuvo a la vista, la propiedad está en condiciones de, porque uno no sabe qué puede pasar después, que eso es que se ve responsable también. O sea, de alguna manera el estudio de título viene a ser el desde, digamos, es algo indispensable para quien está comprando. Exacto. No así para el que vende, eso para aclarárselo a nuestros auditores. Es que el que vende va a ser responsable de los vicios que tenga la propiedad. Ya. ¿Okay? Y en ese sentido la ley, ¿cierto?, otorga una acción en este caso para el comprador para que el vendedor responda a los vicios que se tenga. En ese sentido está salvaguardada la responsabilidad. Bueno, y ojo, ahí también hay diferentes técnicas para minimizar aún más el riesgo. Y quizás no está vinculado con el estudio, sí está vinculado con la persona misma, como lo es, por ejemplo, o como lo son las denominadas instituciones notariales. Para que entiendan nuestro oyente, ¿cierto?, está vinculado íntimamente con la entrega del precio. ¿Qué significa eso en castellano? La compraventa va a decir que Gustavo Alvarado, ¿cierto?, paga, ¿cierto?, el precio de 50 millones de pesos a Carlos Escudero que lo recibe satisfacción. Eso va a decir la compraventa. Pero en la práctica, lo que se va a dar es que Gustavo, si es un comprador responsable,
y cuenta con un abogado que lo va a asesorar, ese documento, ya sea un cheque, un valedista, va a quedar en la notaría en la cual se firmó la compraventa, con instrucciones al notario para que éste entregue ese documento a Claudio, que es el comprador, solo una vez que la propiedad se encuentra inscrita a nombre de Gustavo, libre de gravamen y lo que contempla condicional. Entonces, hay mecanismos para, yo diría, disminuir al máximo el riesgo. Pero igual siempre pasan cosas. Siempre pasan cosas. En la oficina tenemos para ser libres al respecto. Y sobre todo en la compraventa de predios rurales. Ahí que muchas veces muy de moda, ¿no? Claro. Ahí se de alguna manera están esas compraventas brujas de derechos o acciones en terreno. Yo diría que gran parte, no sé la palabra engaño, pero yo diría que gran parte de los ardides que uno ve, ¿cierto?, en ese tipo de negocio, eso es justamente las compraventas rurales. Ya sea ardiles en el sentido de burlar de normas urbanísticas, normas de construcción, o a través, como tú bien dijiste, de la venta de derechos, los loteos brujos, que daba para un programa aparte, ¿cierto? Pero en la práctica yo diría que sí que es algo legal, por cierto. El gran problema de la venta de predios urbanos son los del linde. Son los del linde, y también determinar quién era el dueño, que son sucesiones. Y ahí entra a tallar otro aspecto, que son los derechos de agua, que muchas veces son tan importantes como el bien raíz que se está adquiriendo. Exacto, y hay gente que, claro, que se enamora de un predio, ¿cierto?, de un paño, pero después se da cuenta que no tiene ni para regar ni un gomero. Entonces, es un tema súper delicado. Yo en verdad le tengo harto respeto. Modestamente, usted sabe que yo me dedico bastante a esto, y unos temas que a mí me causa más aprensión cuando me toca hacer es justamente este título, porque es la base para la futura operación. Claro. Que si algo se hizo mal o algo se le pasó al abogado al momento de hacer el estudio, en la compraventa es muy difícil de solucionarlo, e inscrito peor. Entonces hay que tener mucho cuidado. Otra cosa, y aquí me voy a echar encima a los amigos de los bancos. Muchos compradores, ¿cierto?, se relajan porque dicen, no, si yo estoy comprando con un banco. Sí, puede ser. Que los bancos tienen fiscalía, tienen divisiones hipotecarias, inmobiliarias, pero el banco, va a hacer un buen estudio, pero el banco que más va a proteger, ¿qué va a hacer? Va a ser el crédito. No tanto la operación como tal, entonces también hay que tener cuidado. Yo insisto, a mí me llama mucha atención, y con esto dejo hablar al resto, cómo en general las personas, con mucha generosidad, y está bien, le pagan a un corredor de propiedades, ¿cierto?, un porcentaje importante de la operación, pero no gastan o no invierten en un abogado que generalmente cobra o la mitad o menos de hacer estudio de título. Bueno, tú has tocado un punto importante para nuestros auditores antes de darle el pase a Gustavo. ¿Cuánto cuesta un estudio de título? ¿Cuánto son los honorarios del abogado por realizar un estudio de título? Más que dar monto, yo puedo señalar que lo que hay aquí es que generalmente el abogado cobra un porcentaje del valor de venta de la propiedad. Y general, dependiendo del inmueble, eso fluctúa entre un 1%, 1,5%, que para los que se saben o han comprado inmuebles, es la mitad de lo que cobra un corredor de propiedades. No es que yo tenga algo en contra de ellos, pero es curioso porque lo que hace el corredor, una pega súper loable, por cierto, que junta las puntas, ¿cierto? Claro. Pero el que hace la pega dura es el abogado. Y eso, no, además, el corredor cobra un 2% por cada parte. Exacto. Por ejemplo, en región extrema, en Aysén, el corredor cobra por lado y lado un 3%. Vaya, eso sí que me sorprendo. Me tocó a mí, y yo no voy a creerlo. Entonces, es curioso, es bastante curioso el tema, pero yo diría que el honorario está bastante acotado, y eso en general, esos porcentajes, en algunos casos incluyen hasta el trámite mismo de la inscripción o el acompañamiento o seguimiento, entre comillas, a la escritura, si que va con banco. A mí me interesa este programa porque nuestro máster, que vive todavía con los papás, tiene como 40 años y sigue viviendo con los papás, debería ver la posibilidad de comprar una propiedad y hacer un estudio de título para que efectivamente
esa compra produzca todo su efecto. Porque, y esa es la otra pregunta que le quiero hacer a Gustavo. Cuando tenga plata, querido Claudio. Muy bien, bueno, para eso el máster y trabaja en esta tremenda radio. No esté criticando ahora a su empleador, oiga. Vamos a hablar con Dani, Yo no he dicho nada del empleador, yo solamente dije cuando tenga plata. Está Ve cómo mete palabras nuestro querido Claudio, sobre todo contra Master. Bueno, yo le quería preguntar a Adolfo, a Gustavo Adolfo, a nuestro licenciado, ¿qué efecto produce si este estudio de títulos no se realiza? ¿Qué efectos produce para este comprador el día de mañana cuando quiera vender, cuando quiera pedir un crédito y para pedir ese crédito quiere hipotecar esa propiedad? Explícanos, por favor, a nuestro oyente. Sí, por supuesto. A ver, en el entendido que quien compró no realizó un estudio de título, pero afortunadamente sí adquirió el dominio de la propiedad, que es un buen escenario, pensemos en ese caso, porque hablar del otro caso hipotético que él compre, en definitiva compró aire, no compró derecho, no veo muy complejo que pueda realizar una operación mañana, ¿no? Pero quien compró, adquirió el dominio, pero no ha advertido que los títulos antes de su dominio tienen o tenían alguna irregularidad. Bueno, ¿qué va a ocurrir en la práctica? No va a poder vender si es que el futuro comprador contrata un abogado especialista como alguien de Sepúlveda de Cuero, por ejemplo. ¿Qué diríamos nosotros? Que no aconsejamos al cliente comprar esa propiedad porque tiene una irregularidad X, salvo que sea subsanada, ¿no? Porque hay algunas situaciones que pueden ser subsanadas, pero hay otras circunstancias que abiertamente vetan cualquier posibilidad de compra por lo riesgoso que ello significa, ¿no? Y del punto de vista bancario, bueno, yo me atrevería a decir, y Ananías puede corroborar esto, que un banco se advierte que una propiedad tiene alguna, por más mínima regularidad, el banco ligeramente no financia el crédito, ¿no es así, Ananías? Salvo que pidan arreglar algo, pero lo que yo he visto es que el banco se muestra muy tajante en ese sentido y no arriesgan la inversión, en definitiva. No, está claro. El banco no va a dar curso a la operación mientras no se subsane el error. Si es que, como dice Gustavo, el error es subsanable. Y aquí también, perdón, uno se acuerda de muchos casos que le ha tocado ver, así que perdón un poco el autorreferente, pero también nos ha pasado muchas veces en la oficina que, claro, alguien, ¿cierto?, compra un inmueble, todo perfecto, maravilloso, y después se le ocurre hacer una ampliación. Sobre todo, los problemas se dan si la ampliación está dentro del contexto de una copropiedad inmobiliaria. Hace una mansarda, amplía una habitación, una nueva cocina, no sé, todo de maravilla, y cuando lo quiere vender, ¿qué es lo que pasa? El banco del interesado solo va a prestar dinero por aquello que se encuentra recibido ante la Dirección de Obras Municipales, y aquello que fue construido en forma artesanal, ergo no ha sido ni autorizado por la Dirección de Obras Municipales, ni menos recibido, el banco no va a financiar esa operación. Eso significa que si el señor Gustavo Alvarado cree que su casa costaba 150 millones de pesos, pero resulta que un 20% de eso era o está no recibido o no autorizado, su casa va a valer ahora 120 millones de pesos. Por lo tanto, para él ya el negocio deja de ser interesante, y eso también lo arroja un buen estudio de título, y sobre todo si interviene un banco. De ahí la importancia de cada vez que uno va a realizar algún tipo de modificación, una propiedad, sobre todo, insisto, si es una propiedad inmobiliaria, una casa, hay que tener mucho cuidado. Y ojo, y no solo en copropiedad, porque también hay muchas veces, ¿cierto?, en que las personas amplían su casa y es súper legítimo, pero para hacer eso se requieren respetar normas urbanísticas. Tal como... Mira, disculpa que te interrumpa, pero el máster me está haciendo señas aquí, me manda señales de humo de todo tipo, me pone así unos suerte garabatos. Tenemos que ir a una tanda comercial que es tan importante para nuestra radio. Así que, por favor, un minuto retomamos nuestra amena conversación. Bien, queridos amigos, amigas, estamos de regreso en nuestro programa y me retaron aquí en el programa, sobre todo el máster, por haber interrumpido a Ananías en el desarrollo de ideas. Así que, por favor, Ananías,
retoma la idea. Déjenlo hablar. Vamos a hablar un poquitito que no hablaba nada. Recupere ese momento de sensatez que tuve hace un rato, voy a intentarlo. No, pues yo en el fondo conversaba, ¿cierto? Les contaba a los auditores el caso, ¿cierto?, de las personas que deciden, y está bien, ampliar, ¿cierto?, sus propiedades, pero no se dan cuenta, nadie les dice, el constructor, el arquitecto o el maestro, no les dice que para esos efectos hay que pedir a lo menos quizás un permiso de obra menor o un permiso de obra mayor. Y claro, quizás mientras ellos no vendan la propiedad, eso no les va a impactar mayormente, pero si deciden venderlo, van a tener problemas con el banco, que el banco no va a financiar la operación un 100% al interesado, y por otra parte también se exponen eventualmente a que la Dirección de Obras Municipales la fiscalice y les curse multa. Llegamos a esto a propósito, ¿cierto?, de cómo la propiedad puede ir mutando y que también es objeto de un estudio de títulos. Y ojo, el nombre que se le conoce comúnmente como partido, ¿cierto?, este programa, y así se llama, es estudio de títulos, pero no son los títulos. ¿Qué son los títulos? Es la compraventa, ¿cierto?, la donación, pero hay mucho más que eso. Hay inscripciones, como decía al principio Claudio y Gustavo, hay documentos de la Dirección de Obras Municipales, documentos de impuesto interno, eventualmente de la municipalidad en caso de apropiación, del Serviu, o sea, son varios antecedentes, y a mí en lo personal, y al abogado de la oficina que nos dedicamos a esto, nos pasa mucho que a veces que la contraparte, el abogado nos dice, oye, tantas cosas que estás pidiendo, y yo debo decir que yo soy bien pesado y digo, sí, estoy pidiendo eso y puede que pida más, porque mi función como abogado, ¿cierto?, es disminuir al mínimo el riesgo para el futuro comprador. Efectivamente, bueno, y tan así que en el fondo esta compra, que como decíamos en un principio, la más importante que muchas veces uno realiza, tiene que estar bien asesorado. O sea, su consejo para redondear este tema es que el estudio de títulos se haga sí o sí por parte del vendedor, sobre todo, ¿cierto? Exacto. Y el comprador, perdón. Y claro, sí. Y quizás que sea que el interesado, en este caso el comitente comprador, el futuro comprador, para que se entienda, internalice dentro de su oferta el valor que le va a cobrar el abogado por estudio de título, que forme parte del precio. Yo creo que es lo más razonable, y eso yo siempre lo aconsejamos a nuestros clientes. Oye, si vas a hacer esto, incorpora, ¿cierto?, el porcentaje que yo dije al principio en el precio. Porque después, claro que duele estar pagando. Y ojo, y como el país señalaba, Gustavo, después duele mucho más. Sí. Porque después, a ese abogado que no llamó para hacer el estudio, va a tener que llamarlo para que intente arreglarle el problema que se encontró después. Y ahí, vale, como todas las profesiones, es un valor útil, valor emergencia. Y eso es más caro. Y también no solo porque es emergencia, creo que es más complejo, por cuanto va a haber que intentar arreglar un vicio. Y también, como mencionaba Gustavo, habrá que ver si estamos dentro de los plazos, habrá que ver si el vicio es subsanable, porque imagínense, por ejemplo, que quien vendió no era el vendedor, y el dueño verdadero era una asociación hereditaria, y la asociación hereditaria nunca es una partición, o se murieron entre ellos. O sea, hay que llamar a Sherlock Holmes para que haga una investigación para saber quién es el dueño, y eso cuesta plata, lamentablemente. Entonces, no, además que hay un aspecto que no es menor, que es el aspecto comercial, en el sentido de que muchas veces las ofertas de compra son puntuales. Son personas que quieren comprar en un determinado momento porque tienen el dinero o que se dan las circunstancias. Entonces, si transcurre mucho tiempo sin que estos títulos puedan ser subsanados, reparado el vicio, etcétera, el comprador o el interesado va a perder ese interés y el vendedor va a perder el negocio. Exactamente. Así es. Entonces, ese es el punto. Bueno, concluyendo entonces con ese tema, vamos al otro tema que también es bien importante, sobre todo para quienes viven en edificios, en condominios acogidos a la ley de copropiedad inmobiliaria, que es el reglamento copropiedad. Y aquí este reglamento es como una suerte de norma que rige la conducta de los que habitan ese condominio. ¿Cómo se lo explicamos a la gente, Gustavo,
Ananías. Ahora, Ananías. Sí, ya, a ver. Sí, por favor, para que tenga una... Queremos darle la oportunidad a Ananías que... Que pueda hablar, gracias. Sí, por favor. A ver, el reglamento de copropiedad es propio de un régimen de copropiedad inmobiliaria. Y la copropiedad inmobiliaria, tal como lo dice la ley, ¿cierto?, es un régimen especial de propiedad en la cual convergen dos tipos de bienes, las unidades y los bienes comunes. El reglamento de copropiedad existe en virtud de una ley de copropiedad, que es la ley 19.537 y la antigua ley de renta por piso, la número 6.051, que establece, ¿cierto?, que en todo condominio, ya sea de edificios, de casas, de sitios, locales comerciales, que se acojan a este régimen especial de propiedad, deben contar con un reglamento de copropiedad. Este reglamento de copropiedad va a establecer principalmente los derechos y obligaciones que tienen los copropietarios y ocupantes de este condominio. Él hace una suerte, ¿cierto?, de ruta de navegación, o si se quiere, la Biblia que deben seguir aquellos que viven en copropiedad inmobiliaria. En la práctica, este reglamento de copropiedad son una suerte de copy and paste, ¿cierto?, de la ley de propiedad, de copropiedad. Y es curioso porque yo diría que muy poca gente se los lee. Y el hecho de no leérselos trae una serie de problemas que espero que alcancemos a conversar en esta sesión. Preguntándole un poco a Gustavo y relacionándolo con el tema anterior del estudio de títulos, ¿es importante para una persona que va a comprar un departamento o una casa en un condominio acogido a la ley de copropiedad estudiar, leer este reglamento de copropiedad previo a la compra? Absolutamente, absolutamente, Claudio, y principalmente porque, como se ha indicado, el reglamento de copropiedad lo que contiene son las normas, en definitiva, cuál es el marco normativo que va a regir a los vecinos, a los copropietarios, con la administración. Y en ese sentido, el reglamento de copropiedad, en muchas oportunidades, que contiene prohibiciones. Por ejemplo, se prohíbe se prohíbe la tenencia de animales, por ejemplo, por reglamento, ¿no? Entonces, imagina quien compra una propiedad, un departamento, una casa, no tuvo a la vista este reglamento de copropiedad y resulta que es un animalista y le encantan los gatitos. Bueno, en ese caso, lamentablemente, al no haber hecho un estudio de título, probablemente esa persona, una vez que recién adquirió la propiedad y la compró, va a encontrarse con esta sorpresa de que no puede tener gatitos, por ejemplo, u otras circunstancias que el reglamento le prohíbe. Entonces, naturalmente, que estudiar el reglamento de copropiedad es parte del estudio de título y parte de una compra responsable y completa, ¿no? Bueno, y entrando ya derechamente en este tema, surge la duda, incluso a nosotros como abogados, ¿qué pasa si el reglamento copropiedad permite una determinada actividad y la ley de copropiedad niega la posibilidad de realizar esa actividad? ¿Qué pasa? ¿Qué prima ahí? ¿El reglamento copropiedad? ¿Prima la ley? Eso es re importante para nuestros auditores. Claro, ahí por un tema de jerarquía normativa, siempre va a primar la ley. Para aquellos que estemos derechos, ¿cierto? Y creo que es una forma muy simple de explicarlo. Está esta famosa la pirámide invertida de Hans Kelsen, en virtud de la cual, ¿cierto?, la norma fundamental de un país es la Constitución. Después viene la ley orgánica, las leyes, los reglamentos, decretos. Y en ese sentido, ¿cierto?, siempre la obligatoriedad es de arriba hacia abajo. Esto es la Constitución, norma básica, prima sobre el resto. Y desde el punto de vista jerárquico, la última, yo diría, jerarquía es un reglamento de copropiedad. Y ya no tu pregunta, el reglamento de copropiedad nunca puede ir en contra de la ley de copropiedad. Y si lo hace, ese reglamento tiene normas que son ilegales, y esas normas ilegales van a tener que ser impugnadas, ¿cierto?, ante el Tribunal de Justicia y declaradas ilegales por el respectivo juez, en este caso por el juez de policía local. Pasa bastante, pasa más de lo que uno cree. Perfecto. Y me imagino, y cuando uno habla, porque yo he escuchado y he visto, digamos,
muchos edificios, que existe un reglamento copropiedad y existe un reglamento interno. ¿Es lo mismo, Gustavo, eso, reglamento copropiedad, para explicarle a nuestros auditores? No es lo mismo, no es lo mismo, porque en definitiva el reglamento de copropiedad es el instrumento fundamental, ¿cierto?, de la copropiedad inmobiliaria. En cambio, el reglamento interno lo que viene a hacer es resumir de manera muy liviana, detallado, quizá un poco más amigable, ¿cierto?, con los vecinos, determinadas circunstancias, obligaciones, pero en ningún caso ambos pueden ser contradictorios, ¿no? Entre ambos instrumentos debe guardar una armonía, etcétera, pero el reglamento de copropiedad es el instrumento fundamental, y el reglamento interno, en definitiva, puede ser determinado, podemos decir que es un resumen ordenado, detallado de diferentes obligaciones, derechos, circunstancias respecto de los copropietarios. Y, por ejemplo, Ananías, ¿en qué materias normalmente se dictan, además del reglamento de copropiedad, reglamentos internos para regular qué tipo de materia? Sí, a ver, perdón, pero eso para complementar lo bien dicho por Gustavo. El reglamento de copropiedad es un requisito de existencia de la copropiedad. Por tanto, si no hay reglamento de copropiedad, no va a haber un régimen de copropiedad. ¿Okay? El acta de nacimiento de la copropiedad inmobiliaria se da por el certificado de copropiedad inmobiliaria que emite la dirección de la municipalidad respectiva. Y para eso, el DOM va a requerir varias cosas, un resumen bien rápido, va a requerir un plano de copropiedad archivado por cuestión de raíces, va a requerir un reglamento de copropiedad inscrito en el registro hipotecario y gravamen del conservador. Por tanto, el reglamento de copropiedad es un gravamen real que persigue a la unidad y a su vez es un requisito de existencia o de validez de la copropiedad. ¿Okay? En cambio, el reglamento interno es, además que, ojo, que el concepto de reglamento interno tampoco existe en la ley de copropiedad. El reglamento interno es una facultad que emana del artículo 21 de la ley, que es un artículo que le da facultades al comité de administración, que a su vez es un órgano, ¿cierto?, de la copropiedad, para que éste dicte normas de funcionamiento interno. ¿Okay? Y tal como decía Gustavo, este reglamento interno no puede ir en contra del reglamento de copropiedad en virtud de la jerarquía normativa que mencionamos hace un rato. El reglamento interno lo que puede hacer es complementar, quizás suplir vacíos del reglamento de copropiedad, pero no puede ir en contra del reglamento de copropiedad. Un ejemplo súper simple: si el reglamento de copropiedad contempla que la sanción puede ser bien extremista, por bañarse desnudo en la piscina, es de 5 UF, y el reglamento interno dice que es de 10 UF, eso es ilegal, porque la sanción está fijada en el reglamento de copropiedad, que es de 5. Ahora bien, si el reglamento de copropiedad dice que por bañarse desnudo en la piscina la sanción va entre 5 a 10 UF, y el reglamento interno dice que la primera vez es 6, la segunda vez es 8, está perfecto, porque está dentro del margen que fijó el reglamento de copropiedad. Entonces, es una facultad que emana del comité de administración. Incluso más, el comité puede dictar reglamentos internos sin siquiera preguntarle a la asamblea. Ahora, en la práctica, ¿qué es lo que se hace? En la práctica lo que se hace es que se redacta un reglamento interno y se somete a consideración de la asamblea ordinaria para que ésta la apruebe. Pero eso es para darle, yo diría, más transparencia y publicidad al tema. ¿Okay? Dime una cosa, pero por ejemplo, yo he visto reglamentos internos en materia del uso de la piscina, materia del uso de la sala de eventos. ¿Esas son las típicas materias que se desarrollan en los reglamentos internos? Exacto, yo diría que son... No necesariamente, disculpa, Ananías, pero hace un momento atrás olvidé indicar algo súper importante, ¿no? Que como hemos dicho, el reglamento de copropiedad regula las relaciones entre los copropietarios en general, ¿correcto? Copropietario, administración, etc. Esa es la materia que regula el reglamento. En cambio, el reglamento interno puede regular esas materias que son propias de reglamento y no ser contradictorias, pero además se pueden incluir, como dijo Ananías, es una facultad, se pueden perfectamente incluir otro tipo de materias a regular, como por ejemplo el tema laboral con algún tipo de trabajador que sean
valga la redundancia, trabajadores de esta comunidad, como por ejemplo personal de aseo, los conserjes. Hay varias situaciones que se pueden añadir para complementar el reglamento en el reglamento interno. Dígame una cosa, para que la gente lo sepa, ¿y este reglamento de copropiedad es obligatorio solo para los dueños o también para los arrendatarios, el tío que le prestó sin cargo el departamento a su sobrino, etcétera? ¿A quién obliga este reglamento? El reglamento de copropiedad obliga a los copropietarios y a todo residente u ocupante o arrendatario, como quiera llamarse. Es obligatorio para todo aquel que se encuentra dentro del régimen de copropiedad, ya sea en forma permanente o transitoria. No hace distingo la ley. O sea, cuando yo estoy de otra forma, dueños, arrendatarios, visitas incluso, y bueno, eso en palabras simples, ¿no? Dueños, visitas, amigos etcétera. Ya, o sea, tal como ustedes decían que era importante cuando uno compraba un departamento, una casa en un condominio respecto a la ley, también para el arrendatario sería importante conocer y analizar este reglamento para ver si cumple sus expectativas, digamos. Por supuesto, porque imagínate que el reglamento de propiedad tiene normas súper restrictivas, es un reglamento súper extenso y regula, no sé, pues la música, que el señor le gusta escuchar a Maluma a las 5 de la mañana, no tiene nada que hacer ahí. Nuestro máster, como máster, por ejemplo. Nuestro máster que escucha Metallica y todas esas cosas. De Metallica. Otro tema no menor, que en general también pasa bastante colado, por decirlo de alguna forma. El reglamento de copropiedad, al ser cierto un requisito o un elemento de existencia del condominio, también da cuenta de cómo se llegó a crear este condominio. En ese sentido, va a reflejar actos que fueron aprobados con anterioridad. Me explico. El reglamento de copropiedad va a decir cuál es el destino de las unidades. Por tanto, si yo quiero instalar una tornería en un edificio residencial, es imposible que ese edificio que esa empresa pueda funcionar ese edificio. Por tanto, que tenga mucha claridad cuál es el destino que se le da a ese inmueble. Pasa mucho en comunas como Providencia, Ñuñoa, Santiago Centro, en el cual incluso hay edificios residenciales que en la práctica fueron convertidos en oficinas. Pero si uno revisa el reglamento de copropiedad, siempre fue residencial. Por eso hay que tener mucho cuidado también con lo que uno va a comprar. Sí. Oye, como nuestro programa está bastante avanzado, hay un tema que me llegan preguntas y mucho interés, es el tema de las mascotas. Porque tal como decía Gustavo, muchas personas tienen su mascota que forma parte de su familia, son pet friendly y todo el asunto. Entonces, ¿qué pasa con las mascotas y los reglamentos de copropiedad? ¿Qué pasa si lo prohíbe, si no dice nada, si lo permite, etcétera? Es un temazo, ¿eh? Es un temazo. Yo diría que aún no tiene una solución o un procesamiento jurisprudencial o doctrina única, uniforme. Efectivamente, tal como dices tú, hay muchos reglamentos de copropiedad que prohíben las mascotas. Y por otro lado, tenemos una ley que es la famosa ley Cholito, que en verdad es una ley que regula la tenencia responsable de las mascotas. Yo creo que hay dos formas de verlo, y lo voy a dejar enunciadas por lo menos. Una, que si hay un reglamento de copropiedad que estableció esta prohibición con anterioridad a la vigencia de la ley, a mí me parece que prima el reglamento de copropiedad, porque la ley es posterior. Hay uno que sostiene lo contrario, pero la ley no tiene efecto retroactivo, por general, no rige hacia atrás, salvo que la ley lo diga de forma expresa. Y por otra parte, yo creo que esta es la solución quizás más práctica para no entrar en esta discusión que es muy entretenida. Yo creo que la solución práctica es la siguiente, y que concordarán conmigo los auditores y ustedes. El problema nunca ha sido la mascota. El problema es la tenencia irresponsable que el dueño tiene sobre esa mascota. Claro. Y así, por ejemplo, es lo mismo que el máster escuchando a Maluma a las 5 de la mañana que un perro que ladre o chille o llore a esa hora. ¿Cuál es el vicio? ¿Cuál es el daño? ¿Cuál es el prejuicio? Es el ruido, es el sonido, independiente de quién lo vea. Otro ejemplo, hay malos olores en ese departamento por el perrito.
es lo mismo que el señor del departamento al lado que puede tener el mal de Diógenes y guarde una cosa. Entonces, yo siempre he sostenido que la solución práctica es ataquemos al origen del problema. En el caso, por ejemplo, típico, que pasa mucho, que el perrito ladra, perfecto. Usted no curse la multa por tener mascota. Usted curse la multa por el ruido que genera esa mascota. Así evitamos entrar, al menos en la práctica, Claudio y Gustavo, en la discusión jurídica de qué prima más. A mí me parece que es una discusión que no se ha dado, y ojalá se dé por en tribunales. Hay un par de fallos por ahí en materia de mascotas, bastante, yo diría, nefastos, por decirlo bien claro, que no se pronuncia respecto al fondo. Yo tengo mascota en mi casa. A mí me parece que la ley Cholito, como dijo para ahí un ministro, se pasó a varios pueblos en la regulación, y es curioso, para lo que hemos leído la ley, y hemos leído sus 4 o 5 reglamentos, a uno le da la impresión que vale más un perro que un niño. Yo no voy a pronunciar respecto a lo que tienen perros o tienen niños, yo tengo ambas cosas, pero es un tema, yo diría, no menor. Pero creo que la solución más práctica es atacar al origen del problema. Y el problema no es la mascota, el problema es que la persona no sabe cuidar a su mascota. Y como consecuencia de eso se producen ruidos, se producen olores, y ojo, la ley de copropiedad sanciona eso. La ley de copropiedad dice perfectamente que se puede sancionar ese tipo de cosas. No dice específicamente el olor a popó de la mascota, no, pero sí dice los perjuicios y las molestias que se causan. Y evidentemente que esas expresiones abarcan tanto al señor que escucha Maluma, como al perro que chilla como mariachi mexicano. O sea, es un tema que no está zanjado, no hay una doctrina, menos una jurisprudencia uniforme, sino que hay que analizar caso a caso. Esa sería, de alguna manera, exacto, es su mérito, como la opinión que tú podrías darle a nuestros auditores. Exactamente. Sí, y revisar la ley y revisar el reglamento, y yo les aseguro, ojo, puede que me equivoque, pero les aseguro que es altamente probable que ya sea la ley o el reglamento contemplen la situación que están sufriendo. Porque la ley tiene cláusulas genéricas bastante interesantes y también los reglamentos de propiedad. Bueno, queridos amigos, Ananías, Gustavo, estamos llegando al término de este programa que se nos ha pasado volando el tiempo, porque los temas y las materias que tratamos hoy día tienen gran importancia para adquirir una vivienda y para la convivencia en un edificio, en un condominio, etc. Así que les damos las gracias por estar siempre con nosotros y esperamos encontrarnos en un próximo programa el próximo martes. Así que invito a Ananías y a Gustavo a despedirse de nuestros auditores y con el mayor agrado nos volveremos a ver, si Dios quiere, el próximo martes. Gracias, Claudio. Bueno, como siempre, un agrado estar con nuestros auditores, contigo, con Gustavo, con Master. Agradecer a los auditores y nos veremos el próximo año, aunque suene medio cursi, pero nos escucharán el próximo año. Así que un abrazo y que tengan muy buen año. Por favor, cuídense, no se desborden. Sí. Bueno, también por mi parte agradecer nuevamente la invitación. Para mí siempre un gusto, un agrado poder contribuir con un granito de arena en este derecho tan cotidiano y que las personas vayan instruyéndose en materias que son muy, muy cotidianas y de todo relevante. Así que un abrazo a todos y a no bajar la guardia. Continúen cuidándose porque depende de nosotros esta cuestión. Así que tengan toda una buena tarde. Y feliz año nuevo para todos.